Jóvenes, buenas tardes. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, profesor. De acuerdo. Gracias, gracias. Sí. Me estaba percatando de que había una pequeña interferencia de señal y probablemente no me estaban escuchando. Perfecto. Bueno, les decía lo siguiente, ¿no? Bienvenidos, antes que nada, a esta sesión de la unidad didáctica de procesos de frutas. Antes que nada, pues, comentarles, ¿no?, que hay algunas noticias interesantes que ha dado nuestro presidente hace un momento, en las que básicamente extiende el periodo de emergencia hasta el día 30 de junio. Y bueno, es el 30 de junio. Y pues, junto con ello establece una serie de medidas que creo yo que era lo correcto que se tenía que hacer. Imagínense ustedes si como país, viendo el desorden en el que hemos estado, el presidente levantaba la cuarentena de una manera brusca, ¿no? Me parece que no hubiera sido lo más adecuado porque los contagios todavía siguen aumentando. Entonces, básicamente la estrategia que está empleando es crear un soporte, una especie de plan de contingencia, pero no para el COVID necesariamente, sino para nuestra cultura organizacional, nuestro comportamiento social, cómo nos va a ir acostumbrando poco a poco a una determinada cantidad de hábitos que nos van a permitir hacer nuestras funciones diarias, pero sin correr riesgo de contagiarnos o de poder contagiar a otra persona, ¿no? Me parece muy acertado. Sin embargo, pues, económicamente a muchos de repente nos va a golpear un poco más. Pero recuerden, jóvenes, esta sesión que tuvimos al inicio del semestre, en donde veíamos la proyección que podía tener Perú respecto a esta pandemia a nivel internacional. Y creo que es una razón más para poder resistir, ¿no? Para poder resistir, para poder aguantar. Yo sé que es difícil, las cosas se van a poner más difíciles todavía, es cierto, pero si logramos todos juntos sortear este inconveniente que nos ha puesto la vida y que nos ha tocado vivir, sin precedentes obviamente, creo yo que vamos a poder salir victoriosos de esto y quienes pues eh, logremos pasar a esta segunda oportunidad de vida, tenemos que afrontar la vida de una manera diferente, con otra visión, con otra forma de realizar nuestras cosas, ¿no? Ya no solamente pensando en nosotros mismos, sino pensando en el fin común, ¿no? Entonces es una pequeña reflexión respecto a lo que está diciendo. También una de las cosas que me pareció muy impresionante de lo que dijo es que en la reunión de presidentes, que ha tenido con los demás presidentes latinoamericanos, el presidente colombiano le pregunta cuál era la lección que había sacado el, el presidente Vizcarra de la pandemia en Perú, ¿no? Y él claramente nos dice, pues, que la lección es que no se puede abandonar el sector salud y el sector educación de tal manera de que cuando venga una pandemia o una crisis cualquiera nos encuentra desarmados. Esa es una muy buena reflexión porque prácticamente ya nos marca cuál va a ser la orientación de su gobierno hasta qué sectores va a fortalecer principalmente, ¿no? Y seguramente que dentro de ello también está el agro y la industria de alimentos, porque son sectores que están ligados a la salud también, y la educación definitivamente tiene que ver también con el comportamiento social. Entonces, muchas reflexiones, el presidente sigue hablando, sigue dando muchos comentarios, pero la verdad es que tenemos que continuar con esta sesión, que es muy importante también, no podemos parar. Y este mensaje presidencial después lo vamos a poder encontrar en las páginas de TV Perú, ¿sí? Ahí vamos a poder encontrar todas estas grabaciones de las conferencias del presidente Vizcarra.
así que no se preocupen, ustedes van a poder verlo, van a tener el tiempo para verlo, estoy totalmente seguro, porque hasta el 30 de junio vamos a tener bastante tiempo para poder informar, ¿sí? Muy bien, jóvenes, muy bien. Previa reflexión respecto a la situación, y también hemos aprovechado para que se sumen sus compañeros. Ya aproximadamente está el 80% del salón conectado, esto es muy bueno, eso es muy bueno, y esperemos pues que en el transcurso de los minutos se vayan conectando los demás, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, es un hábito para mí hacer una retroalimentación de la sesión anterior siempre, ¿no? ¿Y qué hemos visto en la sesión anterior? Habíamos visto que los procesos de una organización se agrupan en tres grandes bloques, ¿no? El primer bloque eran los procesos estratégicos que tenían que ver con las estrategias, las políticas, los objetivos de una organización. Luego también teníamos los procesos operativos en donde se encontraba principalmente la producción y los procesos de apoyo o soporte que brindaban de una u otra manera soporte a los dos procesos anteriores, en donde podíamos encontrar la logística, las adquisiciones, el marketing, etc. Dependiendo de la naturaleza de cada empresa, ¿sí? No todas las empresas tienen los mismos procesos estratégicos. De repente, para una manufactura, por ejemplo, una empresa que procesa alimentos, para nosotros, un proceso operativo o proceso clave es la producción de alimentos. Sin embargo, por ejemplo, para un estudio contable, que también es una empresa, para ellos, de repente, eso es netamente, de repente, un proceso estratégico o un proceso de soporte. Y para ellos lo principal, de repente, es, no sé, se me ocurre el marketing o como proceso operativo principal tienen pues el trámite documentario, qué sé yo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, todas las empresas tienen diferentes enfoques y obviamente sus procesos se ubican de manera diferente en estos tres grandes grupos. ¿Sí? La industria de alimentos, sí, el proceso operativo, el proceso misionable o el proceso clave, que también se le conoce, es la producción, ¿no? Y los demás son procesos complementarios. Muy bien, también hablamos sobre los niveles de transformación, sí, dijimos que eran 4 niveles aparte del cero, que era prácticamente los alimentos frescos, ¿no? Y que básicamente se diferenciaban por el nivel de transformación que tenían y por el tipo de procedimiento de obtención, ¿no? Si eran convencionales, no convencionales, o si eran productos nuevos también, la innovación entraba también en esta clasificación. Y también hablamos sobre las transformaciones de los alimentos y dijimos que íbamos a tener cambios físicos, cambios químicos y cambios biológicos, pero que a final de cuentas también son físicos y químicos, ¿no? Por ejemplo, en la fermentación, que es por la acción de un microorganismo, se transforman los azúcares de un determinado alimento en un metabolito secundario, como puede ser el alcohol, puede ser el ácido acético, puede ser el ácido láctico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues, estamos haciendo una revisión de lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, conociendo ya esta información, ustedes tenían como responsabilidad enviarme 5 ejemplos de cada una de estas transformaciones de alimentos, ¿sí? Por ahí me preguntaron, profesor, 5 ejemplos de física, 5 de químicas y 5 de biológicas. No, pues, lo ideal es que cada uno de los criterios que están de azul tengan sus propios 5 ejemplos, ¿sí? Y ojo, he dicho 5 ejemplos, no he dicho 2, 3 ejemplos de cada uno, he dicho 5. ¿Sí? Por ahí me han enviado antes de tiempo trabajos y he visto que solamente han puesto de alguno de ellos 2 ejemplos, 3 ejemplos. Teniendo toda una semana, ¿qué es lo que te falta hacer? Investigar para completar los 5 ejemplos. Eso es lo que tienes que hacer, investigar. ¿Dónde investigo, profesor? Tienes el internet, ¿sí? Tienes el internet, puedes revisar tanto a través de Google, puedes buscar en alguna revista indexada tal vez. Ya posteriormente en innovación tecnológica yo les voy a dar estos lugares donde pueden buscar información más confiable, ¿no? Sin embargo, para mayor facilidad de ustedes pueden ingresar, porque no van a necesitar más que esto, ¿sí? En su buscador escriban lo siguiente: Google Académico, ¿sí?
En su buscador de Google ponen Google Académico y les va a salir un link. Ustedes ingresan ahí y les va a abrir nuevamente como una plataforma de Google, pero que solamente busca en trabajos de investigación. Es decir, ciencia comprobada. Ya no Rincón del Vago, Wikipedia, esas cosas. Eso no tiene base comprobada de que ha sido escrito a partir de una investigación científica. Entonces ustedes ingresan a Google Académico y se van a dar cuenta de que ahí los trabajos ya tienen mucha más importancia, inclusive les permite ordenarlos por fecha de publicación, ¿sí? Muy importante para que puedan complementar su trabajo, ¿sí? Eso respecto a lo que hemos visto en la sesión anterior. Ahora, ya hemos visto los tipos de proceso y los niveles de procesamiento. Y yo sé que ustedes llevan un curso de máquinas, equipos e instalaciones de productos de frutas, hortalizas y azúcares. Sin embargo, es muy importante que para los procesos de fruta netamente diferenciemos cuáles son esos equipos que ustedes van a utilizar. Seguramente a detalle ya lo van a ver en el curso de máquinas, pero a grandes rasgos, digamos así, yo les voy a dar una breve explicación de los equipos, del equipamiento en realidad, que interviene en los procesos de fruta. Y para ello, en primer lugar, hay que hacer una diferenciación. ¿Y cuál es esta diferenciación? La palabra equipamiento engloba tres aspectos, ¿sí? Engloba tres aspectos. En primer lugar, engloba las máquinas, ¿sí? Que ya vamos a ver qué son las máquinas. Ustedes seguramente tienen una noción general de lo que es o no es una máquina. También engloba los instrumentos, ¿sí? Que utilizamos normalmente para procesar y los utensilios, ¿sí? Estos tres grupos de cosas son diferentes y tenemos que aprender a diferenciar. Entonces, la suma de todo esto es el equipamiento que tiene una planta de producción de alimentos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les digan, este es un equipo de tal o cual cosa, bueno, ustedes tendrán que diferenciar si es una máquina, si es un instrumento o si es un utensilio, ¿sí? Pero si les dicen, es una máquina, entonces ya saben a qué se está refiriendo. Muy bien. Entonces, ¿qué son las máquinas? Y la definición es la siguiente. Es un objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí, que se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente transformando una forma de energía o movimiento en movimiento o en trabajo. Y este trabajo le he puesto entre paréntesis transformación. ¿Qué quiere decir esto? Las máquinas utilizan una fuente energética que puede ser electricidad, puede ser gas, puede ser vapor, puede ser combustión directa, ¿no? Pero esto se hace, esta energía se transforma en la máquina en movimiento, como por ejemplo puede ser una faja transportadora, ¿sí? O en trabajo, que es la transformación. Por ejemplo, lo que ustedes preparan en una olla tipo marmita, ¿sí? Que capta una fuente energética y dentro transforma una mermelada, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere. Entonces, las máquinas tienen estas características, digamos, ¿no? Necesitan una fuente energética y realizan un movimiento o una transformación. Muy bien. Algunos ejemplos de máquinas. Esta, digamos que es una de las máquinas más importantes de la industria de las frutas, digámoslo así, ¿no? De los procesos de fruta. Es la máquina pulpeadora o también se le conoce como despulpadora, ¿sí? Tiene dos nombres, pulpeadora o despulpadora. ¿Sí? Tiene dos nombres este equipito, esta máquina, ¿sí? Básicamente, ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿Sí? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ustedes arriba ven una especie de cono, ¿sí? Una especie de cono. Este cono es una tolva de recepción que les va a permitir, en el cono, ustedes van a poder agregar la fruta.
¿sí? Una vez que la fruta pasa a través del cono, ustedes van a ver una especie de cilindro, ¿sí? Cilindro, es un cilindro rotatorio con filtros, ¿sí? Este cilindro rotatorio con filtros, básicamente, ¿qué va a hacer? Va a separar, separación de pulpa y bagazos, ¿sí? En bagazos incluimos pepas, cáscaras, fibras gruesas, ¿no? Etcétera. Y bueno, por un lado, ¿sí? Continuando ese cilindro, ven que hay una caída un poco delgada y recta. Esa caída es la caída del bagazo. Por ahí salen las pepas y las cáscaras. Y la otra caída, que es un poco más gruesa, por ahí sale la pulpa. Por ahí sale la pulpa. Y básicamente ese es el mecanismo de acción. Este equipito, esta máquina, funciona con energía eléctrica. Y al final de esta sesión, yo les voy a pasar unos videos como parte de la práctica que me van a tener que presentar. Ustedes van a tener que ver estos videos que son cortitos de cada una de estas máquinas que yo les estoy ofreciendo o les estoy mostrando. Y ustedes me van a tener que, con sus propias palabras, explicar cómo funciona el equipo. Así de simple, ¿sí? Eso es básicamente el trabajo que vamos a hacer el día de hoy, porque esta sesión está orientada a conocer el equipamiento que necesitamos para poder procesar, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los tipos de procesos, necesitamos conocer el equipamiento, después vamos a necesitar conocer las formulaciones y los balances, y ya podemos hablar de proceso netamente, ¿sí? Entonces prácticamente estamos en el medio, ¿no? Necesitamos conocer el equipamiento. Entonces, esta pulpeadora, algunas recomendaciones que ustedes van a ver cuando estén ya de manera física en el instituto, porque nosotros contamos con esta máquina, ¿sí? Lo que ustedes van a notar es que es una máquina muy ruidosa, ¿sí? Hace mucho ruido. Entonces, es importante utilizar los equipos de protección personal, de preferencia, pues, cubridores de oreja o audífonos en todo caso, para no vernos afectados por el ruido, ¿sí? Sin embargo, la manipulación de esta máquina es muy sencilla, muy sencilla. Simplemente es girar una manija para prender y apagar, ¿sí? Y después todo lo hacen ya los filtros, que ustedes también pueden decidir qué grosor de filtro le dan a cada tipo de fruta, ¿no? Es muy importante. Muy bien, pasamos al siguiente. Esta es otra máquina con la que también contamos en el instituto, pero no se encuentra en la planta piloto que de repente algunos han conocido o todavía no conocen, sino se encuentra en nuestro taller de procesos lácteos, porque esta máquina se utiliza mucho para pasteurizar leche en el instituto, ¿sí? Pasteurizar leche, lo voy a escribir aquí, pasteurizar. Sin embargo, si puedes pasteurizar leche, también puedes pasteurizar los famosos néctares, ¿sí? ¿Qué características tiene pues esta marmita? Aquí este ejemplo es de una marmita de 150 litros, la que nosotros tenemos en el instituto es de 80 nada más, ¿sí? 80 litros, es un poco más pequeña, pero el diseño es prácticamente igual, ¿sí? El diseño es prácticamente igual. ¿Qué características tiene? Bueno, la marmita en realidad es como es una olla grande, ¿sí? Para que ustedes hagan la referencia, ¿sí? ¿Qué características tiene una olla grande? ¿Sí? Que en este caso a nivel industrial se llama marmita. Pues básicamente necesita, para empezar, ¿para qué nos sirve una olla? Nos sirve para calentar, ¿sí? Y nosotros estamos conscientes de que para calentar necesitamos una fuente de calor, ¿cierto? En nuestras cocinas, por ejemplo, es una fuente en base a gas y a una chispa que permite eh, prender, Pero digamos, la hornilla. ese de esa a electricidad y profesor.
Sí, pero déjame explicar, Herly, porque tengo que explicar todas las formas que hay. No es la única. De este tipo hay a electricidad, hay a vapor, hay a gas y hay con quemador, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy explicando sobre la fuente de calor que tenemos que inyectar, digamos, como en nuestras hornillas, propiamente dicho, es a través de gas y una chispa, ¿sí? A eso se le conoce como marmitas con quemador, ¿sí? Marmitas con quemador. Adicionalmente a ello, también hay marmitas a vapor, ¿sí? Antes de seguir con las marmitas a vapor, ¿cómo funcionan las marmitas con quemador? Básicamente es una olla grande, así como ustedes la ven, y abajo tiene pues una especie de hornilla que se conecta a un gas, se enciende y prende. Es decir, el calor va desde abajo hacia arriba, ¿sí? El calor va desde abajo hacia arriba. En el caso de las marmitas a vapor, ¿sí? La marmita cuenta con una chaqueta, ¿sí? ¿Qué es una chaqueta? Es un recubrimiento de la olla, ¿sí? Es como si estuviera una olla más grandecita eh, fuera de la olla grande, ¿sí? Y dentro, si ustedes ponen una olla grande más una olla pequeña dentro, ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Que entre el lateral de la olla grande y el lateral de la olla pequeña queda un espacio, ¿sí? A ese espacio se le llama chaqueta, ¿sí? Chaqueta. Es decir, esta marmita tiene una cubierta por donde hay un espacio. Y en este espacio, ¿qué circula? Circula vapor sobrecalentado, ¿sí? Vapor sobrecalentado. ¿Qué quiere decir sobrecalentado, profesor? Muy bien. Cuando ustedes hierven agua, ¿sí? El agua hierve a una atmósfera de presión, es decir, a nivel del mar, hierve, ¿a qué temperatura? A 100 grados Celsius, ¿cierto? Pero por esta chaqueta no circula vapor a 100 grados Celsius, ¿sí? A veces circula vapor a 180 grados Celsius. A veces circula vapor un poco más caliente, un poco más frío, a 150 grados Celsius. Entonces, por eso decimos que es sobrecalentado, es decir, sobre la temperatura de ebullición normal de ese vapor, ¿no? Que es los 100 grados. Muy bien. Entonces, las marmitas con chaqueta son para usarse con vapor y también para usarse con agua, ¿sí? ¿Sí? Para usarse con agua. Entonces, nosotros usaremos vapor si queremos que la temperatura del producto que está dentro de la marmita esté de 100 grados para arriba, ¿sí? Es decir, esté a una temperatura muy grande. Pero si nosotros usamos agua, jóvenes, ¿hasta qué temperatura llega el agua líquida? Prácticamente. Va a llegar a una temperatura menor a 100 grados. Es decir, el agua que va a circular por esa chaqueta va a estar a una temperatura menor a 100 grados. Esto nos va a ayudar a evitar que el producto interno se queme. ¿Por qué? Ustedes saben que cuando ponen un poco de leche, por ejemplo, a hervir en su olla, en su casa, se van a percatar de que si dejan la hornilla prendida por mucho tiempo, en el fondo se va a quemar, ¿sí? Se va a quemar y va a dejar una especie de cáscara quemada, ¿sí? Cáscara, perdón. Cáscara quemada, ¿sí?
Entonces eso para sacar es muy difícil, pero también le transmite un olor ahumado al producto, ¿sí? Al producto. Es decir, no sabe igual. Nosotros queremos evitar eso cuando procesamos alimentos. Entonces lo que hacemos básicamente es trabajar en la chaqueta. En lugar de vapor ponemos agua, ¿sí? Y esta agua se calienta obviamente a través de electricidad o de quemador, cualquiera de las dos formas, ¿sí? Cualquiera de las dos formas. Eh, Profesor, ¿qué? ¿Y no se puede utilizar, no se puede calentar el agua con vapor? No, pues porque la chaqueta ya la estás ocupando con agua, ¿sí? Cuando se hace un calentamiento con vapor, el producto sí tiene que estar por arriba de los 100 grados. Esa va a ser su temperatura de preparación, digamos, del producto, ¿sí? Esto se utiliza, por ejemplo, mucho con las empresas que destilan productos, ¿no? Donde necesitan temperaturas altas, o con las empresas que se encargan del fritado de algunos snacks, por ejemplo, porque el aceite, su temperatura promedio alcanza los 180 grados. Entonces, calentarlo con una marmita de agua no es adecuado porque el agua va a tener que hervir toda la masa de agua que hay ahí para que recién suba de 100 grados la temperatura. Entonces, eso no es adecuado. Muy bien. Y respecto a las marmitas con electricidad, básicamente las marmitas con electricidad funcionan a través de una resistencia. Profesor, ¿qué es resistencia? Muy bien. Esta marmita que tiene una chaqueta y tiene agua en medio de esa chaqueta, va prácticamente la chaqueta pegada a una especie de resorte que se calienta, ¿sí? Una especie de resorte que se calienta. Este resorte que se calienta genera calor y este calor se transmite a través de la chaqueta al agua, ¿sí? Y el agua pues alcanza la temperatura deseada y prepara el alimento que está dentro de la marmita propiamente dicho. Ahora, ¿en qué otro escenario nosotros conocemos pues digamos, eh, formas de calentamiento eléctrico por resistencia? Por ejemplo, lo conocemos en las termas eléctricas, en las duchas de agua caliente, ¿no? Ahí lo conocemos. También funciona a través de una resistencia. ¿Dónde más, profesor? Los focos amarillos que habían antes, si ustedes se percatan dentro del foco, va a haber dos palitos con un alambrecito. Ya, ese alambrecito es la resistencia. Eso es lo que se calienta y por acción del calor empieza a brillar y es lo que nos da la luz, ¿no? En este caso, esa resistencia que vamos a usar no nos interesa que nos dé luz, sino que nos transmita calor a la chaqueta, ¿no? Para que se caliente el agua y el agua prepare el producto prácticamente, ¿no? Recuerden que la chaqueta está totalmente aislada del producto que está dentro. Es decir, ustedes agregan producto ahí y por ninguna razón el producto se va a mezclar con el agua que está en la chaqueta, porque está totalmente aislado, ¿sí? Sobre esto también, bueno, en realidad no es mucha la explicación. Básicamente ustedes van a entender cómo funciona desde su casa con una olla. Tranquilamente ya entienden cómo funciona. La única diferencia es que en el caso de la marmita que tenemos en el instituto es una marmita eléctrica con chaqueta y resistencia, ¿sí? Entonces, básicamente, la explicación de esta parte ustedes la van a poder ver, digamos, directamente en los procesos que podamos realizar. Adicionalmente a ello, decirles pues que si ustedes tienen alguna duda o inquietud al respecto, pueden ingresar a YouTube y poner marmita eléctrica y les va a salir un montón de ejemplos, ¿sí? Les va a salir un montón de ejemplos al respecto. ¿Por qué no voy a ahondar más en este tema? Porque hay otras herramientas tecnológicas que son un poco más, digamos, usadas ya en la industria alimentaria, ¿sí? ¿Qué sucede con esta marmita? ¿Cuál es el problema? El problema es que para preparar, por ejemplo, 80 litros de producto, tengo que esperar a que se prepare esos 80 litros y después sacar ese producto preparado para poder preparar más, ¿sí?
Entonces, ese tipo de producción se llama producción en batch, ¿sí? Es decir, por ciclos de producción. Lamentablemente, eso en la industria alimentaria, desde mediana a grande, digámoslo así, eso ya no se usa mucho, porque es un poco restrictivo, digamos, en el volumen de producción que podemos tener, ¿no? Sin embargo, para una planta piloto es perfecta, ¿no? Para una industria pequeña es perfecta, para un emprendimiento pequeño es perfecto, una marmita, se utiliza mucho. A nivel semi-industrial está perfecto. Muy bien, después tenemos los famosos autoclaves, ¿sí? Ya vamos a ver en lo sucesivo respecto a las operaciones secuenciadas que tenemos en cada uno de los procesos. Pero una de las operaciones que nosotros vamos a identificar es el autoclavado o esterilizado, también se llama, ¿sí? Repito, lo voy a escribir aquí, autoclavado o esterilizado. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Para ello, ¿qué utilizamos? Utilizamos un autoclave que básicamente lo podemos tener a nivel de laboratorio, como el que tenemos en planta piloto, ¿sí? Tenemos un autoclave que nos permite esterilizar las conservas, por ejemplo, y a la mano derecha ustedes van a visualizar pues un autoclave industrial, ¿no? Que básicamente el mecanismo de acción es el mismo, pero tiene más capacidad para poder ingresar carritos de producto, pues, ¿no? Para mayor cantidad de conservas. ¿Cuáles son los parámetros en los que funciona este autoclave? Básicamente opera con dos parámetros, que son la presión y temperatura. ¿Sí? A medida, el mecanismo de acción es el siguiente. Ubíquense, por favor, en cualquiera de los dos autoclaves, ¿sí? Imagínense que tienen un grupo de conservas que introducen dentro de este autoclave, lo cierran herméticamente, ¿sí? Y automáticamente ustedes encienden el autoclave y la temperatura va a empezar a subir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la temperatura sube? Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando hierven agua, ¿qué pasa cuando su agua está hirviendo? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo se dan cuenta? A ver, es una pregunta, jóvenes, para ustedes. ¿Cómo se dan cuenta que su agua está hirviendo? Por el vapor, profesor. ¿Bien? Por el vapor. Por el vapor. Cuando sale el vapor. Por el vapor, porque sale burbujas, exactamente. Dentro Se mueve, profesor, y salen burbujas. Dentro de este autoclave, gracias, se coloca también una especie de una cantidad determinada de agua para que también se genere vapor. Entonces, ¿qué ocurre? Se incrementa la temperatura dentro, pero en este caso todo está sellado, como una olla a presión convencional, ¿no? Todo está sellado. Entonces, este vapor se expande, pero no puede escapar. Y lo que ocasiona es que la temperatura que ya estaba caliente se incremente más todavía, adentro hay toda una agitación molecular y básicamente de esa manera se alcanzan temperaturas promedio de más de 120 grados, ¿no? 121 es lo mínimo. 121 grados Celsius es una temperatura de esterilización adecuada para poder matar microorganismos, especialmente pues el que ya les había mencionado, que es el Clostridium, ¿no? Clostridium botulinum. Clostridium, perdón. Clostridium. ¿Sí? Bueno, básicamente ese es el mecanismo de acción, ¿no? Y se incrementa la temperatura, dentro se incrementa la presión, esto hace que la temperatura llegue a 121 grados o más, y esta temperatura es la que se necesita en las conservas para garantizar que ningún parásito, ningún microorganismo, y específicamente Clostridium botulinum y la toxina botulínica que produce, se destruyan para que no pueda generar ningún daño a las personas que van a consumir el producto. Básicamente ese es el mecanismo de acción del autoclave. Sí les voy a pasar un videito también respecto a esto, es muy importante.
¿sí? También vamos a hablar un poco del pasteurizador de placas. Este equipito también lo tenemos ahí en la planta piloto, aunque no lo usamos porque nos faltan algunas partes adicionales, pero básicamente el mecanismo de acción es este, ¿no? Ingresa un fluido frío y por otro lado ingresa un fluido caliente. Miren las flechas y se van a dar cuenta de que el fluido frío se va calentando y el fluido caliente se va enfriando. Entonces, básicamente así funcionan las placas, los pasteurizadores de placas, ¿no? Por un lado yo podría ingresar vapor sobrecalentado y por otro lado ingreso jugo, ¿no? Entonces el vapor sobrecalentado se enfría, pero el jugo automáticamente, como son cientos de miles de placas que están ahí entrelazadas, dependiendo pues del tamaño del pasteurizador, aquí no hay cientos de miles, pero los pasteurizadores grandes industriales sí tienen bastantes cantidades de placas. Entonces, lo que ocurre es que instantáneamente la temperatura de estar en 25, 30 grados o tal vez 50 grados del producto pasa de una manera muy brusca a 150 grados y por otro lado otras placas están pasando fluido frío. Entonces sube a 150 grados por 4 segundos y después baja de golpe la temperatura nuevamente a temperatura de 45, 50 grados, ¿no? De esa manera se destruyen los microorganismos a una alta temperatura, pero no se degrada el producto, no se malogra, porque el contacto que tiene con la temperatura es muy corto. Para eso se utilizan los pasteurizadores de placas. Lo que ustedes comúnmente, seguramente han escuchado hablar de los famosos envases Tetra Pak, ¿sí? Los pulp en caja, los frugos en caja, etc. Esos productos se realizan con esta tecnología, pero adherida pues a otros equipos más, ¿no? Que básicamente forman lo que se conoce como tecnología Tetra Brick. Tecnología Tetra Brick. Y básicamente se hace pues un envasado aséptico y la ventaja que tiene pues es que te permite conservar un producto en una caja a temperatura ambiente por más de un año sin utilizar conservantes. Y eso es sumamente importante, sobre todo para hoy que estamos en toda esta tendencia pues de la alimentación saludable y que va a ser tan necesario pues tomar como herramienta de gestión de nuestra vida una alimentación balanceada, ¿no? Es muy importante. Entonces, de esto también les voy a mandar por ahí un ejemplo de una planta Tetra Brick para que ustedes vean cómo funciona. Lo ideal sería, jóvenes, que programemos una visita. Esperemos pues que se levante toda esta cuarentena. Lo bueno es que ustedes están en primero todavía y tenemos pues la oportunidad del siguiente año tal vez solicitar una visita en alguna empresa y que nos permita pues acceder a visualizar todas estas tecnologías, ¿no? De repente pues nos vamos a, qué sé yo, a la planta del grupo AGE, ¿no? Los que elaboran pulp, o de repente pues nos vamos a la planta de Gloria en Lima, que también tenemos acceso allá, o podríamos también acceder pues al mismo Coca-Cola Company que está aquí en la zona de Santa Rosa aquí en Trujillo, ¿no? Muy bien. Después tenemos otro tipo de máquinas, que es la despalilladora, por ejemplo. En el caso de las uvas, esto se utiliza para hacer el vino. Ustedes saben que el racimo de uvas tiene unos palillos, ¿no? Que no son necesarios o no son adecuados para poder hacer una buena fermentación. Entonces, básicamente de lo que se encarga esta máquina es de separar los palillos y las hojas y cualquier otra partícula de las bayas propiamente dicho, ¿sí? Entonces, las bayas estrujadas pasan a través de esa manguera verde que ustedes están visualizando y van directo a la cámara de fermentación, ¿no? Entonces, básicamente de esa manera funciona una despalilladora. Eso lo van a ver ustedes más a detalle en quinto ciclo cuando lleven el curso de bebidas industriales, porque ahí pues se va a hacer todo este tema de los vinos, las cervezas y todo lo demás, y van a utilizar mucho la despalilladora. ¿Qué otra máquina tenemos? Pues las fajas transportadoras, que muchos seguramente habían escuchado hablar de ellas, pero no precisamente todos lo han visto, ¿no? Son fajas
utilizadas para alimentos, para transportar alimentos, que son rotatorias, ¿no? A través de un motor, pues genera un torque y este torque permite que la faja siga avanzando. Tenemos las cámaras de refrigeración, así es una cámara de refrigeración por dentro y así es una cámara de refrigeración por fuera. ¿Sí? Básicamente ustedes en la cámara de refrigeración por dentro van a ver al fondo como una especie de ventiladores, ¿sí? Eso se conoce en las cámaras de refrigeración como evaporadores, ¿sí? Y no es porque evaporan el aire, sino que dentro de un ciclo físico, digamos, de cambios de fase, ustedes seguramente en algún momento van a tocar el ciclo de Carnot. En el ciclo de Carnot, la fase de evaporación es justamente la que está en contacto con el alimento y extrae el calor, ¿sí? Extrae el calor del alimento. Y pues por fuera, ustedes están viendo una cámara frigorífica, es básicamente un ente totalmente hermético y sellado, ¿no? Que se maneja a través de puertas gruesas y herméticas también, que van a permitir conservar la temperatura, ¿sí? Interna. Es decir, no van a permitir que el calor exterior ingrese, ¿sí? Ingrese al producto. ¿Por qué no se querrá que el calor exterior ingrese al producto en una cámara de refrigeración? Principalmente porque lo que se almacena en cámaras de refrigeración son productos perecibles. Y los productos perecibles, en su mayoría, son productos vivos. ¿Qué quiere decir? Que tienen una intensidad respiratoria. Es decir, esos alimentos están respirando. Pero cuando bajan ustedes la temperatura de ese alimento, esa respiración se disminuye hasta puntos prácticamente inertes que permiten que el producto no se degrade, porque conforme va respirando, el producto también, así como nosotros, se va haciendo viejo en el tiempo, se va malogrando. Entonces, cuando nosotros detenemos esa respiración o la disminuimos al mínimo, logramos pues que el producto prolongue su vida útil. Y eso es lo que ocurre pues en las cámaras de refrigeración. Adicionalmente tenemos el túnel de congelación en batch. Les había dicho que en batch quiere decir que coloco un determinado producto, lo proceso o hago el trabajo que tengo que hacer, pero para poder colocar más producto tengo que sacar primero el que ya había preparado para poder colocar el nuevo, ¿no? El nuevo. Lo mismo ocurre aquí, imagínense que este es un túnel prácticamente, ¿sí? Las paletas, los pallets que ustedes ven de color blanco en la parte del centro, es el producto que se va a congelar, ¿sí? Se coloca el producto dentro del túnel de congelación, se cierra el túnel de congelación y se enciende. Y a través de estos evaporadores, o también llamados ventiladores, básicamente circula aire muy frío dentro de el túnel, a tal punto de que esta velocidad del aire frío extrae el calor del alimento y por ello el alimento se congela. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando colocamos el alimento de esta forma, el alimento no está en movimiento y tiende a aglomerarse. Ustedes seguramente han puesto en algún momento a congelar un poco de hielo y se dan cuenta que a veces salen algunos hielos pegados o algunas frutas pegadas, etcétera, cuando ustedes colocan a congelar. Lo mismo ocurre aquí con los alimentos, pero resulta que estos aglomerados de congelación son un requisito de calidad a nivel internacional que prácticamente nos está indicando que nuestro producto es de mala calidad, es decir, que no ha tenido un buen procesamiento y básicamente después de esta congelación del alimento, cuando se queda así aglomerado, hay que establecer procesos posteriores para desaglomerarlo. Es posible, sí es posible, pero también requiere mano de obra y es más costoso por ende. Entonces, por eso justamente es que no se puede o no es recomendable utilizar este tipo de congelación, digamos, a gran escala. Pero una escala menor sí se puede, porque ahí es más fácil de controlar. Simplemente se aseguran de que cada uno de los productos estén bien colocados y separados en todo momento para que no haya aglomeraciones, ¿sí? Muy bien.
Y después tenemos la contrapartida, que es el túnel de congelación IQF. Este túnel de congelación IQF funciona a través de una faja que va avanzando en el tiempo y que va agitando o golpeando los productos que se están congelando. Por ejemplo, en este caso son cubitos de fresa, ¿sí? Que básicamente lo que va a conseguir es de que se vayan congelando de manera uniforme, pero sin aglomerarse. Entonces, al no aglomerarse, nosotros vamos a tener producto congelado individualmente. Por eso se le llama IQF. IQF significa Individual Quick Frozen, ¿sí? Es decir, un congelado rápido individual del producto, ¿no? Y básicamente la faja va avanzando, el producto va entrando fresco, prácticamente recién cortadito, y sale congelado, ¿sí? Igual, recuerden por favor que las temperaturas de congelación de los alimentos son por lo menos menos 18 grados Celsius, ¿sí? Esa es la temperatura tope para no tener aglomerados. Es decir, podemos tener menos 18, menos 19, menos 20, menos 30, menos 50, menos 100 si queremos. Pero si tenemos menos 17, menos 16, menos 15, corremos el riesgo de que se hagan aglomerados. Y eso no es buena calidad para nuestro proceso y para nuestro producto tampoco. Sí, muy bien. Sobre este túnel de congelación IQF también les voy a mandar un video para que lo vean cómo funciona en tiempo real. Ustedes mismos van a poder visualizar estos videos que les estoy enviando y básicamente me van a hacer un resumen con sus propias palabras de lo que significa el funcionamiento de este equipo. No quiero, por favor, que me coloquen información de Wikipedia o de Google, porque eso yo ya lo he leído 80.000 veces y ya sé qué tipo de información hay en esas plataformas, por si acaso, ¿sí? A los que les gusta hacer eso, por favor, no lo hagamos porque lo que interesa es utilizar nuestro criterio para generar nuestras propias definiciones, nuestros propios conceptos. Eso es lo que nosotros estamos buscando. No me interesa que se sepan de paporreta cómo funciona esto. Me interesa que ustedes razonen y vean la lógica de cada uno de estos procesos. Vean la lógica de cada una de estas operaciones y qué tipos de transformaciones se están dando en ellas, ¿sí? Y por favor, sus conceptos tienen que ser diferenciados. Voy a tomarme el trabajo de leer uno por uno para poder darles mi apreciación personal en cada uno de sus trabajos, como lo he venido haciendo en las sesiones anteriores. Necesito que fijemos los conocimientos desde ustedes generar su propio concepto. Es muy importante, ¿sí? Además tenemos la estufa, ¿sí? Básicamente nos sirve la estufa para secar alimentos, ¿no? Sí, para mantener temperaturas, digamos, no muy elevadas, no muy elevadas, nos permite hacer deshidratación, por ejemplo, de algunos alimentos, ¿no? No sé si ustedes de repente habrán escuchado, pues, que se están vendiendo o están muy de moda ahorita en los mercados de aquí de Trujillo, los snacks de fruta. Aquí lo voy a poner, snacks de fruta. Básicamente los snacks de fruta son frutas deshidratadas, es decir, en lugar de, por ejemplo, consumir un chifle, que es un producto fritado que contiene grasa, cortas el plátano en la misma forma del chifle y lo colocas a la estufa a deshidratar. Entonces, el calor hace que el azúcar presente en el plátano se exprese y genera pues un sabor muy agradable. Y lo que hace el deshidratador o estufa básicamente es extraer progresivamente, poco a poco, el agua que está presente en el plátano y le sale con la misma textura de un chifle, pero sin grasa, ¿no? Entonces, por eso es que está justo muy de moda, se está utilizando muchísimo. Recuerdo también que cuando tocamos el tema de las pasas, le mencioné deshidratación osmótica. Bueno, esta estufa también se utiliza para deshidratar y es parte de ese proceso, ¿sí? Básicamente se realiza de la siguiente manera: ustedes colocan en un recipiente con bastante azúcar
las uvas, ¿no? Las dejan por un tiempo determinado, dependiendo pues del tipo de pasa que van a requerir. Y después sacan estas uvas que ya han sido deshidratadas osmóticamente, es decir, que el azúcar ya ingresó dentro de la uva, y las colocan en una estufa, y la estufa se encarga de extraerles el líquido, y por eso les salen las pasas bien dulces, ¿no? Entonces, ese es otro procedimiento, pues, que se está realizando mucho para la industria de las pasas, ¿no? Y de los frutos secos en general. ¿Sí? El mismo procedimiento para el guindón, el mismo procedimiento para el arándano seco y para todos los productos que ustedes encuentren que estén deshidratados, pero que se consuman así de manera directa, ¿no? Entonces la estufa es de mucha utilidad. ¿Sí? Y luego está uno que es muy parecido, que es la mufla, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la estufa y la mufla? Bueno, la estufa te permite retirar el agua, ¿no? Y calentar el producto a una determinada temperatura de manera progresiva. Sin embargo, la mufla sirve para incinerar, ¿sí? Aquí lo voy a colocar. Incinerar. ¿Qué quiere decir incinerar, profesor? Quiere decir quemar. ¿Y para qué queman el producto, profesor? Ah, para hacer lo que nosotros llamamos las pruebas de ceniza y humedad. Cuando nosotros vamos a caracterizar un producto alimentario, necesitamos conocer cuánto contenido de humedad tiene y cuánto porcentaje de ceniza tiene. ¿Por qué? Porque básicamente la humedad que tiene el producto es el agua y las cenizas constituyen las fibras más los minerales, más, no, las fibras y los minerales básicamente, fibras y minerales, ¿no? U otros contenidos sólidos. ¿Sí? Pero principalmente nos permite detectar en gran porcentaje las cenizas, el contenido de minerales que tiene un producto. Entonces, básicamente nos está ayudando pues a determinar o a caracterizar nuestro producto. Por eso es que se realiza esta prueba de ceniza a través de la mufla, ¿no? Es lo que nos permite. Trabaja a temperaturas altísimas, inclusive aquí ustedes pueden visualizar, ¿sí? El panel de la mufla y está marcando 750 grados, ¿no? Entonces, estamos hablando de temperaturas altas. El producto se incinera totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, eso es respecto a algunas máquinas. Ahora vamos a ver un poco de los instrumentos que ingresan en el proceso de las frutas. Pero básicamente vamos a dar una definición inicial, ¿no? Los instrumentos son objetos fabricados, simples o formados por una combinación de piezas que sirven para realizar una actividad específica. Especialmente se usa para realizar operaciones manuales técnicas o delicadas. O el que sirve para medir, controlar o registrar algo. Y esto es muy importante, ¿sí? Sobre todo lo último. Los instrumentos sirven para medir, controlar o registrar algo. Es muy importante. Eso es lo más importante de toda esta definición, ¿sí? Y para empezar vamos a hablar del refractómetro, ¿sí? El refractómetro es básicamente, seguramente ustedes lo van a relacionar mucho con el famoso telescopio, y efectivamente la forma de trabajo, digamos así, es muy similar, ¿sí? O también con el microscopio, ¿no? En realidad es un híbrido entre los dos, ¿no? Entre un microscopio y un telescopio. ¿Qué mide el refractómetro? Básicamente mide el contenido porcentual de algún producto contenido porcentual de algún producto a través de la refracción de la luz. Profesor, ¿qué significa eso? Muy bien. Ubíquense, por favor, en donde está la platina color azul, en la parte de abajito, ¿sí? No puedo visualizar qué nombre le han puesto aquí en el dibujo. A ver, déjenme ver. Mis diapositivas están un poco reducidas, al parecer. A ver. Sí, el prisma principal le han colocado. Bueno,
Entonces, nos acercamos a la parte del prisma principal. En el prisma principal, nosotros... claro, gracias, Julio. El prisma principal. Muy bien. Lo que nosotros hacemos es colocar una muestra de nuestro producto ahí, un par de gotitas de jugo, por ejemplo, ¿no? Un par de gotitas de jugo. Y lo que vamos a hacer es taparlo con el prisma, ¿sí? Que tiene una cubiertita ahí acrílica, y lo vamos a mirar a través de prácticamente el telescopio, como decimos vulgarmente, digámoslo así. Miramos a través del telescopio hacia la luz, ¿no? Y nos vamos a percatar que dentro hay unas escalas así. Hay unas escalas. Por ejemplo, ahí dice Brix porcentaje y hay unas escalas así de colores, ¿sí? Hay unas escalas de colores. Entonces, básicamente nos va a marcar el contenido porcentual, en este caso del brixómetro netamente, que es un refractómetro, del contenido Brix de la fruta. Profesor, ¿qué es el contenido Brix? Es el porcentaje de sólidos solubles, es la medida universal que tienen las frutas sobre todo, ¿sí? Es como medirle la temperatura a la fruta, le mides el porcentaje de sólido soluble. Profesor, ¿y no puedo medirlo de otra forma? Bueno, puedes hacer otro tipo de estudios tal vez a través de espectrofotometría, a través de HPLC, pero lo más fácil es hacer a través del brixómetro una medida del contenido de sólidos solubles o el porcentaje de sólidos solubles. Principalmente, la regla dice lo siguiente, ¿no? Los sólidos solubles no son sacarosa, ¿sí? No son sacarosa, pero casi el 95% de los sólidos solubles son azúcares. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Quiere decir que mientras más dulce es una fruta, va a tener mayor contenido Brix. Sí, eso quiere decir. Profesor, entonces una fruta verde que no es dulce, ¿no tiene Brix? Falso. Sí tiene Brix, porque también tiene otro tipo de sólidos que son solubles, pero que no son netamente azúcares, ¿sí? O no son azúcares simples que nosotros podemos percibir con el paladar. Son azúcares más complejos, digámoslo así, ¿no? Que no podemos percibir con nuestro paladar. Entonces, seguramente en el curso de materias primas van a ver todo este tema de los glúcidos, carbohidratos, quiénes son azúcares, quiénes no son azúcares, eso lo van a desarrollar ahí, estoy totalmente seguro. Pero en grandes rasgos, ¿sí? ¿Alguien desea opinar? Ya. Ok. Ok, bueno, les decía que a grandes rasgos, los grados Brix miden la concentración o el porcentaje de sólidos solubles presentes en una fruta o en una solución azucarada o en un alimento, que en este caso para nosotros van a ser derivados de los procesos de frutas, ¿no? Muy bien, y aparte del brixómetro así tipo telescopio, ¿sí? Que tenemos, que ojo, es un refractómetro también. ¿Por qué les puse separado brixómetro de refractómetro? Porque existen refractómetros que no miden Brix, existen refractómetros que miden, por ejemplo, contenido alcohólico, ¿sí? Pero el que vamos a usar en frutas, nosotros propiamente le vamos a llamar brixómetro, ¿sí? Y también tenemos, aparte de ello, la versión digital, ¿no? Entonces, ustedes se ubican nosotros tenemos los dos en el instituto, tenemos digital y tenemos brixómetro. Si ustedes se ubican, van a ver un lente en el lado derecho del refractómetro digital, ¿sí? En ese lente colocan la gota y esperan un par de segundos y les va a dar la lectura de cuántos Brix tiene, ¿no? De cuántos Brix tiene. En este caso, por ejemplo, lo que hayan estado midiendo tiene 12.5 Brix a una temperatura de 25 grados Celsius, ¿sí? Es decir,
el Brix también se ve afectado por la temperatura en algún momento, ¿sí? Pero la mayoría de estos instrumentos están diseñados para medir o a 20 grados o a 25 grados. Cada equipo, cada instrumento está estandarizado para un determinado, de unas determinadas condiciones de medición, ¿no? Si, por ejemplo, quiero medir la temperatura en mi proceso de el Brix en mi proceso de una mermelada, ¿qué tengo que hacer? Primero, enfriar esa mermelada y llevarla hasta esta temperatura de 25 grados y recién ahí mido. ¿Qué pasa si yo le echo la mermelada caliente? Pues lo malogro el equipo, ¿no? Lo malogro el equipo. Muy bien, jóvenes. Además tenemos el pHímetro, básicamente, que nos sirve para medir el pH. El pH, seguramente en el curso de control de calidad también van a tocar sobre el pH, que nos mide la concentración de protones y hidrógeno dentro de un alimento. Y básicamente funciona de esa manera, ¿no? El pHímetro viene como está en la mano izquierda, pero viene con una tapita. Esa tapita le sacan y se va a ver como en la mano derecha, con un pequeño bulbo en la parte que se va a sumergir, ¿no? Este bulbo es el que permite determinar la concentración, pues, de hidrogeniones, ¿no? Se sumerge nada más y aparece la lectura. En este caso, por ejemplo, el pHímetro del lado derecho nos está arrojando una lectura de un pH de 8.44, es decir, es una solución alcalina, a una temperatura de 20.9 grados Celsius, ¿no? Importante también la temperatura. Este tipo de equipos son manuales, son muy fáciles de usar, pero son muy frágiles también. Entonces, tiene también sus condiciones de operación y nosotros debemos utilizarlos dentro de esas condiciones de operación. Si nosotros sumergimos este pHímetro en una mermelada caliente, el bulbo se va a romper, ¿sí? Y eso tengo que hacer mucho hincapié en ello, porque solamente en el 2019 se han roto 3 bulbos en el instituto, de 3 pHímetros diferentes, ¿sí? Entonces, debemos tener muchísimo cuidado en el uso de este instrumento. Y tenemos otro instrumento que nos ayuda a medir también el pH, pero de una manera un poco más precisa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en esta diapositiva el pH nos marca 2 decimales, aquí ya nos está marcando 3 decimales, es para estudios analíticos principalmente, ¿sí? Funciona a través de un electrodo. El potenciómetro también nos ayuda a medir el pH, pero nos mide otras características adicionales también del alimento. Funciona a través de un electrodo o 2 electrodos, dependiendo de el tipo de potenciómetro, y básicamente lo que genera es una descarga eléctrica en el alimento, y a través de la medición de las fluctuaciones de esta descarga eléctrica, el instrumento nos da una medida exacta de lo que contiene. ¿Sí? El potenciómetro también es un instrumento muy utilizado, muy útil. Lamentablemente nosotros no tenemos uno, pero sería bueno en algún momento poder contar con él, ¿no? Luego tenemos los termómetros. Los termómetros también, estos son los dos de los tipos de termómetros que van a poder encontrar. El de la izquierda es un termómetro convencional de laboratorio, ¿sí? Que marca hasta 100 grados, a veces más, dependiendo pues de la escala que nosotros adquiramos cuando vamos a comprar. Y el termómetro de la derecha, pues es un termómetro muy famoso que últimamente se está necesitando mucho, ¿no? Para detectar el coronavirus, ¿no? Es el famoso termómetro infrarrojo, que básicamente puede darnos lecturas solamente apuntando a una superficie sin la necesidad de tocarlo. Y eso es muy importante también para evitar la contaminación del alimento, ¿sí? Es muy importante. Lamentablemente no tenemos en el instituto este termómetro infrarrojo. Tenemos el convencional de laboratorio y tenemos estos, que son termocuplas, ¿sí? Básicamente, paneles digitales fijados a una termocupla que nos va a indicar la temperatura de un determinado alimento mediante la inmersión en él, ¿no? Existen termocuplas existen termómetros digitales de una sola termocupla, y existen termómetros digitales, como verán el del centro, que tiene varias termocuplas y que marcan varias temperaturas, ¿no?
Entonces, con esto sí contamos en el instituto. Luego también tenemos como parte del instrumental el vernier, que básicamente nos permite medir dimensiones de las conservas, por ejemplo, espacios de cabeza, que ya vamos a conversar sobre qué es un espacio de cabeza, eh, longitud, ancho, alto, ¿sí? Dimensiones en general nos permite medir. Algunos son digitales. Nosotros tenemos un digital que no funciona y tenemos varios que no son digitales, pero que sí están operativos, ¿no? Además, tenemos las pipetas graduadas, dependiendo del volumen que nosotros deseemos. ¿Sí? Estas pipetas nos sirven para tener una noción de una determinada cantidad de fluido que queremos utilizar. Y se utiliza mucho, por ejemplo, para incorporar reactivos a las muestras, ¿no? Incorporar reactivos a las muestras. Muchas veces yo les digo, pues, para poder procesar tal cosa necesitamos 10 mililitros de este insumo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es utilizar una pipeta de 10 mililitros y extraer, pues, esta cantidad y agregarla para poder ser lo más precisos posibles, ¿no? Porque si no, imagínense con un gotero estar trabajando, sería un caos, ¿no? Sería un caos. Las pipetas son de vidrio, ¿no? De Pirex, más bien. O sea, son resistentes a muchos tipos de fluidos corrosivos de repente que podrían ser utilizados, ¿no? Luego tenemos las probetas, ¿sí? Básicamente son cilindros que nos permiten medir volúmenes, ¿sí? Determinados para poder utilizarlos también en nuestros reactivos, en nuestras reacciones, en nuestros procesos. Básicamente, pues, las probetas nacen como una necesidad a partir de que las pipetas ya no podían ser más grandes, digamos, porque ya la forma de agregar el fluido se hacía un poco más incómoda, es decir, ya no era muy adecuado estar absorbiendo el producto, entonces mejor se vacía a través de las probetas y ahí tenemos también una escala muy específica de de las cantidades volumétricas del producto que estamos añadiendo, ¿sí? Eso es muy importante también para los procesos de flota. Tenemos la fiola, ¿sí? Las fiolas normalmente también tienen una medida específica, no nos permiten medir escalas, simplemente nos mide una medida específica, ¿sí? Normalmente vienen marcadas, nos dicen hasta tal altura es 500 mililitros, por ejemplo, ¿no? Y nos sirve pues para, por ejemplo, hacer algún tipo de procedimiento que implique alguna reacción, podemos taparlo y podemos utilizar ahí este producto. O para preparar algún insumo que vayamos a usar y no queremos que se contamine también, es muy útil. ¿Sí? Los vasos de precipitación también son útiles, ya contienen un mayor volumen y nos permiten pues trasladar también producto a cualquier parte de nuestro proceso que nos permita tener disponibilidad de algún reactivo, ¿no? O de algún insumo. La bureta, que es básicamente como una pipeta grande que tiene una especie de caño, ¿sí? Que nos va a permitir graduar el volumen que vamos consumiendo. Y lo que está atrás soportando a la bureta es el soporte universal, ¿sí? Básicamente nos está mencionando, digamos así, o haciendo mención de que todos estos tipos de equipos pues, pueden ser soportados por un soporte universal, ya que el nombre mismo lo dice, ¿no? Inclusive el soporte universal nos puede servir para instalar sistemas completos que nos permitan tener una producción a menor escala, por ejemplo, con un equipo de destilación, se utiliza mucho el soporte universal. Y bueno, la bureta propiamente dicho normalmente se utiliza para titular, eso lo voy a poner aquí, ¿sí? La bureta se usa para titular. ¿Qué quiere decir titular, profesor? Quiere decir que van a tener un reactivo X en la bureta y van a tener un producto Y con un indicador en el vaso de precipitación. Y conforme vayan soltando gota por gota el producto X, va a ir generando cambios en el producto que está en Y, ¿sí? En el vaso de precipitación. Inclusive ahí ven ustedes una coloración grosella, ¿sí? Grosella es el color.
Esa es una titulación ácido-base, ¿sí? Titulación ácido-base, en donde se ha utilizado como insumo, o como reactivo, perdón, como reactivo la fenolftaleína en gotas, ¿sí? Es un indicador nada más, 3 gotitas de ello, y en la bureta ha ido hidróxido de sodio al 0.1 normal. Ustedes en el curso de materias primas con la profesora Zoila van a ver qué significa cada una de estas cosas, qué es una titulación ácido-base, qué es el hidróxido de sodio, qué es el ácido clorhídrico. Todo eso la profesora Zoila les va a explicar con mayor detalle, porque es parte también del curso de materias primas. Sin embargo, en función al uso es lo que ustedes están observando, ¿sí? Lo que ustedes están observando. Básicamente, un insumo X se añade a un insumo Y que está en un vaso a través de un cañito y vamos midiendo el gasto de insumo X. Y eso nos sirve para determinar una determinada cantidad de repente de ácido o de base que estamos utilizando, ¿no? Luego tenemos la placa Petri, que básicamente es tal cual ustedes la están visualizando. No tiene ninguna señal de medición, sin embargo nos sirve para tener un recuento microbiológico. Lo voy a poner aquí. Eso lo van a ver de repente, no sé si llevarán con el profesor Emilio algún curso. En su curso de seguridad e higiene deben ver lo que es un recuento microbiológico, ¿sí? Sea el profesor Emilio que le enseñe o no sea el profesor Emilio que les enseñe, el recuento microbiológico es un parámetro que nosotros tenemos para determinar qué tanta carga microbiana tiene, pues, nuestro alimento. Entonces, para poder nosotros determinar eso, utilizamos las placas Petri y en ella colocamos un agar, ¿sí? Colocamos un agar, que básicamente es como una gelatinita, pero que sirve como alimento para que puedan crecer las bacterias. Entonces, una vez que colocamos el agar y el agar está listo, colocamos con una espátula una pequeña cantidad, tal cual ustedes lo ven en la placa a la derecha, haciendo zigzag de alimento, ¿sí? O de muestra de alimento. Y pues, después de un tiempo de incubación, obtenemos una cantidad de puntitos, como ustedes están viendo. Esos puntitos son las unidades formadoras de colonias, ¿sí? Unidades formadoras de colonias. Es decir, cada uno de esos puntitos, en primera instancia, fue una bacteria, y con el paso del tiempo se fue multiplicando, ¿sí? Se fue multiplicando y formó una colonia. Lo que ustedes ven como puntitos, ya lo que nosotros podemos visualizar son colonias ya de bacterias, no es una sola bacteria. ¿Sí? Y luego tenemos los utensilios. Bueno, en el caso de los utensilios son objetos fabricados que es para un fin determinado, un propósito determinado, principalmente son domésticos o artesanales, pero también hay industriales que lo vamos a ver, y que se ejecutan o se utilizan de manera manual muchas veces, ¿no? Entonces aquí voy a incorporar algunos utensilios que de repente van a ser conocidos de ustedes y otros que no tanto, ¿sí? En primer lugar, tenemos la tina de lavado. ¿Por qué nosotros consideramos como utensilio la tina de lavado? Porque principalmente no utiliza una fuente energética y no nos permite medir nada. Simplemente se utiliza para lavar las frutas, etcétera, ¿sí? Y es como una herramienta complementaria. Por eso lo consideramos como tina de lavado. Esta tina se llena con una solución de hipoclorito de sodio, lo que ustedes están utilizando ahorita para desinfectarse, pues, del coronavirus. Se llena esta tina con eso, ¿sí? Se llena esta tina con eso y ahí pasan los alimentos. Ese es el primer paso, lo que se hace en la etapa de lavado y desinfección, o también conocida como saneo. Luego también tenemos las mesas de acero inoxidable. Estas mesas nos sirven como soporte complementario también. No se utiliza específicamente para medir algo o tampoco requiere una fuente energética. Entonces también consideramos las mesas dentro de esta parte, ¿no? De utensilios. Los cuchillos, que ya ustedes los conocen, pues
ustedes lo conocen, en su casa tienen. La diferencia es que aquí los cuchillos son metálicos, ¿sí? O deberían ser todos metálicos. En el instituto tenemos cuchillos metálicos, pero también tenemos los convencionales. La idea es cambiar por todo a metálico para poder mejorar pues, nuestros procesos y evitar la contaminación. Profesor, ¿por qué utiliza cuchillos metálicos? Bueno, es que con los cuchillos de mango de madera, la madera tiende a honguearse con la humedad. Y nosotros antes de todos los procesos, lo que hacemos es desinfectar los utensilios, ¿sí? Y para ello utilizamos tanto el agua clorada, o el agua con hipoclorito de sodio, como agua caliente también, ¿sí? Entonces esto genera, pues, en los cuchillos de mango de madera, un problema, pues, de que se deterioran y que generan microorganismos dentro. Y eso también se transfiere a los alimentos. Entonces, por un tema de inocuidad alimentaria, utilizamos los cuchillos metálicos. La tabla de picar, que también debería ser metálica, pero que lamentablemente nosotros seguimos con las tablas convencionales. Esperemos pues que cuando nos reincorporemos podamos seguir mejorando con nuestra implementación, nuestro equipamiento, puesto que esto es parte de un proceso de mejora continua, ¿sí? No todo, no contamos con todo, sí contamos con muchísimas cosas, pero no contamos con todo. Sin embargo, eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí con lo que tenemos, sino que tenemos que ir mejorando y tenemos que ir implementando pues nuestros procesos, ¿no? Tenemos el embudo que normalmente se utiliza, que es de vidrio. Sin embargo, allá en el instituto tenemos de vidrio y también tenemos los convencionales, pero para procesos que no requieran, digamos, un mayor nivel de contaminación, ¿no? Entonces, es preferible utilizar pues los embudos de vidrio, es mucho mejor, para los procesos de fruta sobre todo. ¿Sí? Tenemos las jarras. Profesor, pero estas jarras tienen escala. ¿Por qué no está considerado como instrumento? Bueno, resulta pues que las jarras de plástico que convencionalmente nos venden, para nosotros no generan confianza esas escalas de medición, puesto de que vienen diseñadas a través de moldes y estos moldes no necesariamente están ajustados pues a una escala real, ¿no? A veces te marcan volúmenes diferentes, por eso solamente utilizamos esto de manera referencial y principalmente si utilizamos las jarras para transportar, contener o servir algún tipo de alimento. Específicamente cuando el envasado es manual, por ejemplo, utilizamos estas jarras, ¿no? Utilizamos estas jarras. Y bien, jóvenes, eso es básicamente lo referido a el equipamiento en sí que vamos a necesitar para poder trabajar en la industria de los procesos de frutas. Quisiera, por favor, que me escribieran si es que tuvieron alguna duda, inquietud, o pasamos ya a darles la tarea propiamente dicha del día de hoy. Sí, por favor, me confirman al chat. ¿Todo está claro o nada está claro? Una de dos. Todo claro. Muy bien, jóvenes. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes. Gracias, 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 gracias. Sí, la verdad es que, como les digo, ustedes van a profundizar más en este tema del equipamiento en su curso de máquinas, ¿cierto? Sin embargo, pues yo tenía que hacer esta revisión para que ustedes sean conscientes de qué específicamente es lo que vamos a usar. Entonces, vamos con la tarea, ¿sí? La tarea es la siguiente. Ustedes van a ver los videos, son 5 videos. 5 videos. Aproximadamente cada video dura 5 minutos, aproximadamente. ¿Sí? Algunos menos, ¿sí? De 5 minutos cada uno. Es decir, tienen que tomarse ahí 25 minutos para ver los videos. Y van a tener que responderme a la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta máquina? Y me refiero a cada una de las máquinas que están en los videos. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta máquina? Entonces, yo en el WhatsApp les voy a colocar video 1, máquina tal, video 2, máquina tal, video 3, máquina tal, ¿sí? De tal manera de que ustedes
en un Word, ¿sí? En un Word me envíen sus respuestas, ¿sí? Me envíen sus respuestas. Profesor, no puedo utilizar el Word. Bueno, envíame al correo de frente, ¿sí? En el mismo correo nomás escribe ahí en el mismo correo tus respuestas. Profesor, no puedo ingresar al correo, tienes el aula virtual. Profesor, no puedo acceder al aula virtual tampoco. Bueno, hay algo que también pueden hacer y para esto voy a necesitar el apoyo del delegado, ¿sí? Todos los que tuvieran problemas comprobados, ¿ah? Es decir, ustedes ya me han enviado un trabajo a mí, ¿sí? Entonces yo ya sé quiénes envían, quiénes no envían al correo. Si alguno de ustedes tuviera algún problema para poder enviar, digamos, de fuerza mayor y debidamente justificado, se comunica con su delegado, ¿sí? Se comunica con su delegado, ¿sí? Y le pasa a través de WhatsApp, ¿sí? Le pasa a través de WhatsApp. ¿Su delegado qué va a hacer? En un Word, ¿sí? Fiorella nos dice, mi línea está muy lenta. Sí, no te preocupes, Fiorella, esto está siendo grabado, también se los voy a pasar, no te preocupes. ¿Sí? En un Word su delegado va a consolidar los trabajos de todos los que le han enviado a él, ¿no? En un solo Word, los pone ahí todos, ¿no? Con sus respuestas, obviamente, ¿sí? Jóvenes, necesito respuestas personales, originales. No quiero copias de internet, ¿sí? Con sus propias palabras me explican cómo funcionan estos equipos. No quiero, por favor, que me pongan, este equipo es de tantos watts y de tanta cosa. No, eso no quiero, ¿sí? Porque eso es netamente que han sacado de internet esa información. Yo necesito que ustedes vean el video, ¿sí? Analicen el video, revisen el video y generen su propio concepto, ¿sí? Generen su propio concepto. Se entiende que si todos van a generar su propio concepto, no hay respuesta mala, pero conforme sean más detallistas en el desarrollo de esa pregunta, con sus propias palabras, tendrán más o menos, ¿no? Entonces, por favor, me responden a los 5 videos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona esta máquina? Así de sencilla es la pregunta. Plazo de entrega. El plazo de entrega lo vamos a fijar. A ver, ustedes tienen un trabajo pendiente para el día lunes, me parece, o martes. Lunes, me parece que es, sí, lunes. Entonces, este nuevo trabajo van a tener como plazo de entrega el siguiente viernes, ¿sí? Entonces, tienen tiempo suficiente para que revisen los videos y me los puedan enviar al correo, ¿sí? Por favor, al correo, ¿sí? Al correo. Sea en Word o que ustedes escriban ahí mismo en el correo, en cualquiera de las dos opciones, ahí voy a revisarlo, ¿sí? Y quienes solamente lo pueden enviar por WhatsApp, se lo envían a su delegado lo consolida y me lo envía al correo también, ¿sí? Jóvenes, por favor, levanten la mano si todo está claro para proceder a enviarles ya a través del WhatsApp los videos. Ok, listo, jóvenes, listo. Entonces, les agradezco por su participación el día de hoy, jóvenes. Sí, veo que a diferencia de otras sesiones, han habido un poquito más de estudiantes de lo normal. Esto es muy bueno, estoy viendo que hay más participación activa también, ¿sí? Y les pido, por favor, pues que se mantengan comunicados en todo momento. Cualquier situación que ustedes tengan dudas o inquietud, me la pueden hacer saber a través del WhatsApp. Quienes me han consultado, yo les he dado la orientación también. Si tienen alguna duda con su trabajo, lo pueden enviar a mi correo antes de tiempo para revisarlo y darles las orientaciones del caso también. No hay ningún problema con eso, ¿sí? Bien, jóvenes, conmigo será hasta el día martes. Que pasen un buen fin de semana, cuídense bastante, por favor no salgan de casa y pues tómense un tiempito también para revisar las demás recomendaciones que ha dado el presidente el día de hoy, que sería bueno conocer, ¿no? Muchas gracias, jóvenes, cuídense, hasta luego.